Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario del CET. Mi nombre es Javier Cifuentes, yo soy investigador de este centro de estudios. Em, y antes de presentar el tema de hoy y a nuestros invitados, invitada, quiero darle la palabra a Claudio Pérez, el director del CET. Bien, muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Quiero agradecer especialmente a nuestros expositores del día de hoy, a María Ignacia Fernández, a Raúl Celi y a Esteban Smulevich, quienes aceptaron con mucho gusto acompañarnos en este seminario. Em, Quienes nos han acompañado en las distintas actividades del CED, ya saben, y lo señalo para quienes se están incorporando a este seminario en especial, este tercer seminario forma parte de un ciclo que hemos desarrollado con la Fundación Konrad Adenauer, un ciclo de 4 seminarios, para conversar sobre la distribución territorial y política del poder, entendiendo esto como una parte importante de lo que debe ser la nueva constitución que se está desarrollando, elaborando en el proceso constituyente en el cual está nuestro país el día de hoy. Entonces, este proyecto de 4 seminarios ya abordó en su primer seminario los partidos políticos en la nueva constitución. El segundo seminario fue sobre justicia constitucional. El tercer seminario es el que estamos desarrollando el día de hoy, y nuestro cuarto seminario será sobre tipo de gobierno y Congreso Nacional. Esto va a concluir con la presentación de un libro que lanzaremos en el mes de noviembre de este año, que se suma a un libro que presentamos en marzo de este año, que recogió nuestras actividades del año 2020, también sobre contenidos para un nuevo pacto social en Chile, que recopiló 19 artículos elaborados por expositores de nuestro seminario y también por investigadores e investigadoras del CED y de distintos centros de estudios que colaboran habitualmente en nuestras actividades. Así que para el CED, discutir sobre los contenidos de la nueva Constitución es una constante preocupación, y no solo reciente, sino que también desde hace mucho tiempo. En nuestra página web pueden revisar una recopilación de más de 35 artículos que se han publicado en Asuntos Públicos, nuestro portal donde publicamos informes de coyuntura política y económica habitualmente. Como les decía, más de 35 informes que algunos datan ya desde el año 2000, en lo que ha sido una constante preocupación del CED por discutir sobre una nueva constitución y en este momento sobre los contenidos de la nueva constitución. Yo solo esto a modo de introducción. Les agradezco nuevamente a nuestros expositores que nos acompañan hoy día y al público que nos ha acompañado permanentemente en este ciclo de seminarios y en los distintos seminarios que hemos realizado antes de la pandemia presencialmente, y hoy día en el periodo de pandemia los hemos hecho en este formato de Zoom, que ha resultado bastante entretenido, ha permitido que se sumen personas de distintas regiones y de otros países también, cuestión que obviamente presencialmente no habría sido posible, así que estamos muy contentos por este formato. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias, Javier. Súper, gracias. Claudio, también le agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, que nos apoya en este ciclo y también en los libros que hemos difundido y que se pueden descargar en la página web del CED. Nos acompañan, ¿cierto?, Esteban, Ignacia y Raúl. Quiero presentarlos brevemente. Esteban es abogado, es máster en ciencia política, máster en política comparada, y está estudiando también un doctorado eh, en Holanda, justamente trabajando temas de descentralización. Él es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y también es investigador del CET hace ya bastante tiempo, ¿cierto? Junto a Esteban va a estar María Ignacia Fernández. Ella es socióloga, es máster en ciencia política y también de doctora en sociología también. Y actualmente es investigadora principal
del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Por último, nos acompaña Raúl Celis, es abogado, ha sido profesor universitario y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Entre el 2010 y el 2014 fue intendente de la región de Valparaíso y actualmente es miembro de la Convención Constitucional por el Distrito 7, que comprende las comunas y nos interesa siempre decirlo, ¿cierto? Porque son comunas siempre particulares, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, nos acompañan estos tres panelistas. Les hemos pedido que puedan discutir, analizar, proponer cómo pudiésemos ver la descentralización en el nuevo texto constitucional. Nosotros sabemos que descentralización y nueva constitución se puede ver de distintas maneras, ¿cierto? Sabemos que la Comisión de Descentralización de la Convención estuvo la semana pasada visitando algunas ciudades, pero justamente nos interesa ver sobre todo qué elementos de la actual constitución, qué elementos de la nueva constitución pueden profundizar en los procesos de descentralización en los que estamos en el país. Entonces, le voy a dar la palabra a Esteban, luego sigue Ignacia y termina Raúl, y el público presente puede hacer sus preguntas y comentarios vía chat, porque después yo le voy a poder comunicar esas interrogantes de intervenciones a nuestros panelistas. Así que Esteban, adelante y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Javier, Claudio, estimada María Ignacia, estimado Raúl, y a quienes nos acompañan esta tarde. Yo tengo una pequeña presentación de PowerPoint que me gustaría compartir con ustedes. Si alguien me puede señalar con el pulgar o algún dedo que se ve. Gracias, Raúl. Se ve. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa. Yo creo que el SED nuevamente se involucra en estos temas, ¿no? Que ya se señaló, hace mucho tiempo se vienen trabajando y que han cobrado especial fuerza a partir del proceso constituyente. Ya venían en los últimos años, pero ahora se posicionan de una manera mucho más estructural, digamos. Ya no son demandas vinculadas a ciertas cuestiones específicas y puntuales, sino que ahora forman parte del debate global del sistema político, el sistema social que se proyecta en el país en las próximas décadas, ¿no? El debate constitucional. Entonces, un poco lo que quisiera compartir con ustedes son 3 puntos, básicamente. Primero, un breve diagnóstico, ¿no? Yo creo que en general esto ha sido ya bastante tratado. Me parece que existe amplio consenso en torno a los problemas del centralismo, en donde no existe consenso en el último punto, digamos, en algunos de los dilemas, ¿no? Las alternativas que se pueden generar a partir de distintas opciones que presenta la cuestión de la descentralización, que es muy, abarca muchas perspectivas, ¿no? Tiene muchas consideraciones, muchas ramificaciones en distintas áreas y no solo la organización territorial del Estado, de la administración, sino que tiene muchas dimensiones. Pero bueno, hay que señalar algunos elementos de diagnóstico primero. Segundo, algunas consideraciones a partir de los procesos electorales recientes. Estoy pensando desde el plebiscito hasta la elección de los convencionales constituyentes y también, por cierto, la elección de gobernadores regionales, que es un hito en nuestra historia republicana y que evidentemente hay que considerar a la hora de debatir sobre descentralización en la nueva constitución, ¿no? No se puede obviar este antecedente político muy importante. Entonces quiero plantear algunas consideraciones a partir de estos procesos electorales recientes y finalmente, como les decía, algunos dilemas, porque como se viene planteando hace bastante tiempo, la descentralización es un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas, pero no necesariamente es un fin en sí mismo, ¿no? El fin en sí mismo, y que me parece que justamente la Convención Constitucional ha detectado muy bien, de manera muy fina en su actuación,
es la equidad territorial, desarrollo territorial equitativo, solidario, o la equidad territorial, como se ha venido a llamar. Y la descentralización es un conjunto de herramientas, pero la verdad es que cuando uno mira la realidad histórica en nuestro país y en otros países, hay maneras de organizar el poder que no necesariamente son tan descentralizadas, pero que pueden tender a la equidad territorial. Mientras que hay otros momentos, hay otras maneras que requieren una mayor descentralización. Y por lo tanto, ese es el debate, yo creo que específico, que es interesante dar en este momento y que yo le propongo algunas, ¿cierto?, alternativas y finalmente hago algunas propuestas específicas. En cuanto a diagnóstico, esta tabla la realizamos con Ignacio Zafirio hace unos 3, 4 años atrás yo creo que es bastante evidente. Lógicamente ha cambiado un poco esta tabla a partir de la elección directa de gobernador regional, porque como ustedes pueden ver el título, se trata de medir el nivel de autoridad regional entre los países de esta organización internacional a la que pertenece Chile, que tienen un nivel de desarrollo económico, social bastante alto. Y nosotros aquí, más encima, limitamos la comparación a los estados unitarios, ¿no? Porque evidentemente es muy difícil comparar estados que son federales, ¿cierto? Básicamente aquellos donde se reconoce un ámbito de autonomía constitucional a las entidades subnacionales, estados federados, länder, provincias, regiones, ¿no?, como se llame, muy fuerte, versus los estados unitarios donde generalmente esa autonomía está mucho más limitada o básicamente existe un solo centro que tiene que ver, ¿cierto?, con la capital, con el Ejecutivo Nacional, con el Congreso Nacional y con el Poder Judicial Nacional, que son el centro del poder político y administrativo. Y además segregamos por países medianamente grandes, digamos, no tan pequeños, ¿no? Porque lado que también hay algunos estados muy pequeños que probablemente son bastante centralizados. Pero si aún uno limita entonces es la comparación a este contexto, Chile aparece como el estado con la segunda menor autoridad regional luego de Israel, ¿no? Está en segundo lugar de la tabla. Evidentemente esto involucra tanto nivel de autonomía, de capacidad de autogobierno de las regiones, como también la participación de las regiones en la toma de decisiones políticas nacionales. Son dos ámbitos de la descentralización, esto es lo que se llama el autogobierno, el self-rule, pero también el shared rule, o sea, la posibilidad de participar en la legislación, en la elaboración de políticas públicas, ¿cierto?, en la toma de decisiones a nivel nacional. En el autogobierno, claro, la elección directa de gobernadores regionales cambia la tabla y probablemente Chile aquí se ubicaría en un nivel más alto incluso que Nueva Zelanda o que Suecia, que no tienen, o que Noruega, que no tienen autoridades regionales directamente elegidas. Pero, evidentemente, sus ámbitos de competencia, como lo hemos visto en las últimas semanas, siguen siendo, y sobre todo también de recursos fiscales, siguen siendo muy bajos en comparación con otros países. Y el ámbito de participación del nivel regional en la toma de decisiones políticas nacionales sigue siendo muy bajo. Y adelanto, ¿cierto?, un elemento que aparece más adelante en la presentación, la capacidad de coordinar y de cooperar en materia de políticas públicas, por ejemplo, lo que ha sucedido en la pandemia en nuestro país, revela que las entidades subnacionales tienen una muy baja participación en la toma de decisiones de carácter más bien nacional. Y eso dificulta políticas públicas coordinadas o incluso cooperativas, que sería lo ideal, que son muy importantes sobre todo, por ejemplo, en contextos de emergencia, como ha sido la pandemia. Eso entonces en cuanto a un diagnóstico. Yo creo que el problema, lo que quiero decir con esa lámina, es que el problema fundamental de la descentralización en las últimas décadas ha estado dado por el nivel regional, fundamentalmente, que ha sido un nivel con un escaso desarrollo versus el desarrollo que ha ocurrido en el ámbito comunal, que ha sido mucho mayor. No quiero decir con esto que no existan varios déficits constitucionales, legales y de políticas públicas en el ámbito comunal, pero el nivel de desarrollo que ha tenido la descentralización a nivel regional ha sido sumamente bajo en las últimas décadas, ¿ah? Porque ahí probablemente está el debate más político, ¿ah?, el debate más constitucional, ¿ah? El debate de la descentralización local ha estado más dado por una cuestión de política pública, de gestión pública incluso, pero no necesariamente por un debate de distribución de poder político, y de recursos y de ámbitos de competencia. ¿Ah? Eso se juega, me parece, más bien en el nivel regional. Pero el contexto ha cambiado fuertemente a partir de los últimos 2 años, digamos, del denominado estallido social, el 18 de octubre, la revuelta, como ustedes quieran llamarlo.
yo creo que aparece aún con mayor fuerza que antes las demandas por descentralización y equidad territorial. Y aquí un solo indicador. Las 5 comunas en donde la votación del apruebo en el plebiscito de octubre para la nueva constitución fue más alto, son comunas que, 4 de las 5 comunas donde fue más alto la votación del apruebo, son comunas que habitualmente denominamos zonas de sacrificio. Entonces, en donde los efectos de la falta de actuación del Estado en los territorios han sido muy fuertes. ¿No? El sacrificio de esos territorios, fíjense la connotación del nombre, ¿cierto? El sacrificio que esos territorios tienen que sufrir para que el resto del país pueda, parte del, ni siquiera todo el país, digamos, un porcentaje muy ínfimo, de hecho, del resto del país pueda beneficiarse de los frutos del desarrollo, son muy grandes y se han sufrido muy fuertemente en esos territorios. Tanto así que son 4 de las 5 comunas entonces donde se votó con más fuerza por la necesidad de una nueva constitución. Y si uno ve también, y aquí empezamos a hacer la asociación entre los distintos procesos electorales que tienen, yo creo que un relato común. Si uno ve también los resultados electorales de convencionales constituyentes, de gobernadores regionales, incluso a nivel local, pero sobre todo los dos primeros, convencionales y gobernadores regionales, aparecen también muy fuertemente cuestiones vinculadas a la gestión y propiedad incluso de recursos naturales, agua fundamentalmente, pero también el tema minero, desarrollo sostenible y medio ambiente, ¿no? Las zonas de sacrificio, el ordenamiento territorial, etcétera, que tienen importantes conexiones con la descentralización. Y ahí conecto con lo que decía anteriormente. Normalmente pensamos en descentralización y pensamos, por decirlo en términos muy legalísticos, si ustedes quieren, en el capítulo 14 de la Constitución actual, ¿cierto? Que el gobierno interior, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales. Por cierto, eso es la médula. Pero también hay otras cuestiones conectadas con el debate de descentralización que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién gestiona las aguas? Coloco solo un ejemplo. En la Constitución de los Países Bajos, donde me encuentro residiendo en este momento, se coloca a las comunidades de aguas a nivel constitucional, que se reconocen en un artículo de la Constitución holandesa, en el mismo capítulo en donde se habla de la descentralización. Básicamente aquí hay gobiernos comunales y algo de gobiernos provinciales, que serían nuestras regiones, pero lo más fuerte son los municipios, los gobiernos locales. Pero mi punto es que se los trata a estas comunidades de usuarios de agua, que tienen un reconocimiento constitucional, por lo demás, para la gestión de las aguas, en el mismo capítulo de la descentralización. O sea, son cuestiones que tienen una conexión muy fuerte con lo que hace el Estado en los territorios. Y por último, también las demandas por democracia más directa y mayor participación. Por ejemplo, la gestión que ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades a partir del estallido social. Recordemos que fueron los primeros en llamar a la consulta ciudadana por una nueva constitución. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Aparece el Congreso Nacional y se logra el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Pero la iniciativa de las alcaldesas y los alcaldes fue muy importante en ese primer momento. ¿Para qué decir también el rol que han tenido durante la gestión de la pandemia? Me parece que han tenido un rol muy notable, en ocasiones probablemente excediendo sus competencias, con varios traspiés, evidentemente, ¿no? Estamos en un terreno de una crisis social, política y luego sanitaria y socioeconómica. Pero qué duda cabe que han sabido de alguna manera articular esa necesidad por mayor escucha, por mayor participación, incidente y ojalá más directa. De ahí entonces que en ese sentido, algo que el SET viene trabajando también hace mucho tiempo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en varios de sus informes anuales, ha reconocido la problemática de territorios y derechos humanos. Por ejemplo, ¿cierto? El 2013 se hizo un capítulo importante en el informe anual del INDH, muy global, con entrevistas a actores de distintas regiones, con una metodología muy importante, reconociendo ya en ese momento la necesidad por traspaso de competencias, recursos financieros, que las decisiones no se tomen siempre en Santiago. Y el 2016 se reconoció la problemática específica del derecho a la salud en regiones. Fíjense, 2016. O sea, si hubiéramos sido capaces de alguna manera de leer mejor estos informes y muchos otros, por cierto, este es un antecedente, probablemente quizás estaríamos en algún otro escenario en materia sanitaria en el cual nos encontramos en este momento. ¿Por qué? Porque el problema de la salud, el problema de la descentralización es algo que ya se venía detectando y es un tema no solo de organización político-administrativa, sino que incluso es un tema de derecho fundamental. Pero dicho eso, tenemos entonces posicionado muy fuertemente la descentralización.
de una manera bastante transversal, de una manera bastante integral, conectada con cuestiones de recursos naturales, de medio ambiente, de participación. Pero en verdad, cuando hablamos de descentralización, no estamos haciendo referencia a un concepto unívoco. Yo diría en ese sentido, por ejemplo, que el debate sobre la justicia constitucional, que mencionaba Claudio al principio y que ya abordó el CEP, el debate sobre la forma de gobierno, son debates de alguna manera que tienen un alcance bastante delimitado, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? El conjunto de elementos de diseño constitucional que se relacionan con aquello, claro, son bastante transversales, pero también de alguna manera tienen un núcleo duro bastante claro. En cambio, cuando hablamos de descentralización, me parece que estamos hablando de distintas cosas. Por lo pronto, normalmente se señala que hay tres tipos de descentralización: descentralización política, descentralización administrativa y descentralización fiscal. La primera tiene que ver con el traspaso de ámbitos de decisión política, a facultades legislativas, de gobierno. La segunda, con el traspaso de competencias administrativas, servicios públicos, por ejemplo, personal. Y la tercera, con el traspaso de capacidad de ingresos públicos y de gasto público, ¿cierto? Fiscal, lo que tiene que ver con lo fiscal, el ingreso público, la recaudación y la capacidad de gasto. Pero también cuando hablamos de descentralización hablamos de un fortalecimiento de capacidades regionales y locales, ¿no? Por lo tanto, en verdad, como lo dijo el informe de Valenzuela y Fombach del año 2014, de la Comisión Asesora Presidencial del 2014, por lo tanto es un conjunto de elementos. Y ahí se producen varios dilemas, varios trade-offs, varias compensaciones que hay que discutir y hay que ver cómo se pueden resolver. El primer dilema que yo creo que es importante identificar es el de apuntar, como algunos lo han señalado, a un mayor fortalecimiento del ámbito local versus un mayor fortalecimiento del ámbito regional. Y ahí yo creo que en verdad ese es un falso dilema. Yo creo que los que enfatizan que necesariamente hay que avanzar a lo local, de alguna manera descuidando o no mirando tan fuertemente lo regional, o viceversa, me parece que obvian que ambos niveles tienen roles importantes que cumplir en el desarrollo, particularmente dadas las características geográficas, territoriales, históricas de nuestro país, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier contexto, estamos hablando, ¿cierto?, de la descentralización en la nueva Constitución de Chile. Y eso significa hacerse cargo de un contexto histórico, de un contexto cultural y de un contexto territorial. Y para ese contexto territorial me parece que el mero localismo no es contrapeso para el centralismo económico, en donde, ¿cierto? Esa es una dimensión que no tiene que ver solamente con la estructura del Estado, sino que con las capacidades productivas, que no están dadas solamente porque la capital político-administrativa y fiscal esté en Santiago, sino que están dadas por un conjunto de otros elementos que tienden a la concentración de la actividad económica en la zona central, y ahí podríamos decir la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región de Rancagua y casi el Maule, empiezan a ser, ¿cierto?, un solo centro. Y el resto del país, sobre todo las zonas extremas, las zonas rezagadas, queda muy abandonado en términos de desarrollo económico. Por lo tanto, si uno se plantea la descentralización como en una perspectiva de desarrollo, claro, colocar todos los acentos en la gestión municipal es muy difícil, porque es muy difícil que desde ahí se puedan generar motores de desarrollo y ojalá motores de desarrollo distribuidos necesariamente de manera equitativa. Pero por otro lado, ¿cierto? Es más complejo en la medida, no digo que sea imposible, ya los recientes procesos electorales lo muestran, pero es más difícil articular la participación ciudadana, sobre todo de manera más incidente, más directa, cuando se aumenta la escala del territorio, ¿ya? Por cierto, pensemos en el ámbito global, ¿ya? En el ámbito global no tenemos ni siquiera una democracia representativa, es un nivel de democracia bastante indirecta. En el ámbito nacional tenemos una democracia representativa y hemos ido introduciendo en los últimos años, ¿cierto?, algunos mecanismos un poco más participativos, pero sigue siendo bastante representativo. Ahora se introduce más participación a nivel regional, pero donde hemos observado mayor participación y donde por razones de escala es posible articular los cabildos locales de una mejor manera, ¿cierto? La participación cara a cara, que tiene una serie de ventajas que es largo de explicar, pero en definitiva es donde la participación y la democracia directa es más rica y más enriquecedora, es en el ámbito local. Y también la provisión de ciertos servicios públicos, en donde, ¿cierto?, por una serie de razones es más conveniente que se ubique su provisión, su gestión en el ámbito local. Por lo tanto, en definitiva, ¿cierto?, lo regional
puede servir sobre todo para el desarrollo equitativo, y lo local para articular prestación de servicios públicos y recoger e institucionalizar la participación ciudadana de manera más directa e incidente. Ambos niveles Quedan, entonces tienen un rol y tienen un papel. quedan 5 minutos. Muchas gracias, Javier. Entonces, eso en primer lugar. Yo creo que no hay que jugársela solamente por el nivel local o solamente por el nivel regional. Ese es un falso dilema. Hay que discutir cuáles son los roles efectivamente que queremos que juegue cada uno, cuáles van a ser entonces sus atribuciones, sus competencias, teniendo claro, eso sí, qué es lo que queremos que cada nivel de gobierno pueda jugar. Y claro, he dejado el nivel provincial porque lo conecto con el segundo debate, la división político-administrativa. Hay quienes han sostenido, ¿no? Esto ya se ha mencionado, la posibilidad de crear nuevas macroregiones en la nueva constitución o dejar ese tema de alguna manera más abierto. Otros sostienen la necesidad de mantener las actuales regiones. Otros sostienen dejar abierta la posibilidad de crear con cierta facilidad, digamos, ¿no? Con no tanta rigidez, nuevas regiones, ¿no? Y por ahí varios territorios, varias provincias que se levantan como candidaturas, ¿cierto? Todas esas alternativas tienen sus ventajas y ahí sí que hay un dilema. Desde el punto de vista constitucional, hay una cuestión que hay que tener clara, yo creo, y dos cuestiones que hay que tener claras para el debate sobre la división político-administrativa en la nueva constitución, que es una cuestión fundamental. Y por eso yo no había tocado el tema de las provincias, ¿cierto? Del nivel provincial, entre lo regional y lo local, porque lo conecto con el debate sobre la división político-administrativa. Lo primero es que en la medida en que, y esto en algunos países se observa, se reconoce el número de regiones o incluso el nombre de algunas regiones. Fíjense, por ejemplo, que en Italia se menciona en la Constitución italiana las regiones especiales, que son 5 regiones especiales que tienen un tratamiento especial y tienen un nivel de descentralización, por decirlo en simple, mayor que las otras regiones. Eh, hay más complejidades, pero básicamente tienen mayor autonomía que las otras regiones. Las 5 regiones que se les menciona con nombre en la Constitución italiana. En algunas otras constituciones se menciona, ¿cierto?, los territorios que componen el Estado. En algunas se menciona el número, ¿cierto? Recuerden, originalmente la constitución actual mencionaba el número de las regiones. Eso se modificó la reforma constitucional en 2005 para permitir justamente la creación de nuevas regiones sin necesidad de modificar la constitución cada vez que se crea nuevas regiones. Era el legislador el que podía crear nuevas regiones sin necesidad de modificar la constitución. Por lo tanto, bueno, y otra alternativa evidentemente no, es no fijar ni el nombre ni el número de regiones y dejar eso abierto. La ventaja y desventaja, ¿cierto? Claro, la ventaja para las regiones existentes es que se mencione el nombre o el número, es que les da, ¿cierto?, una rigidez y un poder, porque ya tienen, ¿cierto?, un reconocimiento constitucional que, dadas las características de la Constitución, es difícil de cambiar. La desventaja es la falta de flexibilidad. Claro, si los colocamos con nombre y apellido o incluso con número, después no podemos, sin modificar la Constitución, generar nuevas regiones o fusionar existentes, etc. Yo creo que ese debate, mi punto en ese aspecto es que hay que tener presente esta dimensión. Y también hay que tener presente que no es un debate puramente técnico, es un debate también que tiene un componente político. Me parece, lo digo con cierta modestia, digamos, pero me parece intuitivamente que en algunas propuestas de creación de mega regiones, de macro regiones, hay de alguna manera un olor un poco técnico, es decir, desde el centro, desde alguien que piensa cómo debe organizarse el territorio, se dice el territorio debe organizarse con estas regiones, para, con buena intención, por supuesto, generar mayores motores de desarrollo. Esa es la intención y yo creo que es compartida. Pero la verdad es que la construcción de regiones no es solo técnica, ¿no? Obedece a voluntades políticas, ¿no? Para mí, que soy valdiviano, el ejemplo de la nueva región de los ríos del año 2008 es paradigmático, ¿no? Probablemente la nueva región de los ríos no ha cumplido la expectativa completa de las y los valdivianos. Pero ¿no? Es difícil que usted les pueda decir a la antigua provincia de Valdivia, a los valdivianos, oiga, ahora ya no van a ser región, sino que ahora, ¿cierto?, tienen que fusionarse con otros territorios y formar parte de una macroregión. Porque ahí hubo una demanda histórica y una demanda política que hay que reconocer. No digo necesariamente que eso significa entonces mantener las actuales regiones, sino que estoy diciendo que ese debate constitucional tiene que ser no solamente técnico, sino también considerar los elementos históricos, políticos que están subyacentes. Lo que sí sería importante, creo yo, tomando el ejemplo de Alemania, es en la Constitución
dejar establecido que la reorganización político-administrativa, por lo tanto fusionar regiones existentes o crear nuevas regiones, tiene que obedecer a criterios de alta racionalidad. Porque me parece que se ha observado en algunos sectores, digo, cierta liviandad, digamos, ¿no? Cierta falta de argumentos racionales en cuanto al debate justamente sobre la reorganización, sobre todo en materia de creación de nuevas regiones. Yo creo que ese es un tema fundamental. No se trata de provincializar el país, empezar a crear regiones de manera, ¿cierto?, un poco laxa, sino que se trata, ¿cierto?, de mirar la construcción con una mirada técnica, pues están ciertos objetivos técnicos, política e histórica. Y eso es lo que, por ejemplo, ¿cierto?, de cara a la reorganización, una vez que el pacto constitucional, la convención, se decida si es que se va a generar en la constitución el número de regiones o el nombre de regiones o no, a futuro, ¿no?, una vez que tengamos la constitución vigente, esa nueva reorganización tiene que hacerse con fuertes criterios de racionalidad. Porque yo asumo también que el debate constitucional se está mirando este tema con racionalidad. ¿Qué racionalidad? No es puramente técnico-económica, ¿cierto? No es puramente desarrollista, sino que incorpora también una racionalidad histórica, una racionalidad política. Un tercer elemento que quiero dejar nada más que enunciado, porque me da la impresión de que María Ignacia va a tratar esto y ella está en mucha mejor posición que yo de plantearlo, tiene que ver con la relación entre la descentralización y la equidad territorial. Si uno analiza la literatura especializada, la verdad es que esta relación no es unívoca. ¿Ya? Automáticamente, por mayor descentralización, no necesariamente hay más equidad territorial. Si se dan ciertas condiciones políticas, sobre todo de capacidades regionales y locales, de contexto, es posible que las ventajas de la descentralización superen las debilidades que pueda tener y en definitiva se avance a una mayor equidad territorial. Y ahí ustedes pueden ver en la presentación hay algunos elementos que yo estoy seguro que María Ignacia va a desarrollar más. Yo solamente enfatizaría dos. Por un lado, hay varias provisiones constitucionales que podrían reconocer, y esto es algo que estamos trabajando con Alejandra Prej fuertemente de cara a un trabajo que nos encomendó el Centro de Estudios del Desarrollo, reconocer el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial es algo más allá del desarrollo o la planificación urbana, que es algo que se ha avanzado en nuestro país en las últimas décadas. Pero no hemos avanzado a mirar el territorio en su relación entre lo urbano y lo rural. Lo rural lo hemos dejado bastante abandonado y la dinámica de interacción entre lo urbano y lo rural totalmente abandonado. No existen prácticamente herramientas que nos permitan mirar a la interacción entre lo urbano y lo rural. Y eso es importante y podría ser un elemento que se contemple en la nueva Constitución. Otro elemento que se podría contemplar en la nueva Constitución, que sería importante para la equidad territorial, es señalar que independientemente del traspaso de ámbitos de competencia o de recursos, los derechos sociales, las prestaciones sociales, deben ser iguales en el territorio. O sea, no puede ser porque haya, ¿cierto?, regiones que tengan mayor capacidad de recaudación, porque son regiones mineras, por ejemplo, y que por lo tanto teniendo atribuidos ámbitos mayores de competencia y estos recursos autónomos tengan entonces mejores prestaciones sociales. Eso no puede ser. Yo creo que una herencia positiva de nuestra mirada nacional, de la formación del Estado y de la administración sobre todo, es decir, que nosotros tenemos ciertos mínimos igualitarios en el país. Y esos mínimos igualitarios están dados, entre otras cosas, por la igualdad de los derechos sociales, las prestaciones sociales, ¿ya?, independientemente del territorio. Yo creo que esos elementos María Ignacia probablemente los va a desarrollar bastante mejor que yo y ella está en muchas mejores condiciones, así que nada más los dejo enunciados. Lo que sí finalmente me gustaría plantear, para ir finalizando, Javier, es la idea de que todo esto tiene que ser mirado de una manera coordinada e idealmente incluso cooperativa. Es fácil hablar, o relativamente fácil, hablar de autonomía. Es más difícil hablar de cooperación. Es decir, vamos a tener sujetos políticos con competencias, con autoridad democrática, asumiendo que va a continuar la elección directa de gobiernos regionales. Yo creo que eso es difícil. Ya es un avance democratizador que es difícil que se pueda retroceder en la nueva Constitución. Asumo que se va a mantener. Teniendo entonces estos dos sujetos políticos, a nivel central y a nivel regional, es necesario sentarlos ahora a una mesa y coordinarlos e incluso idealmente hacerlos cooperar.
Esto es lo que algunos autores como John Jerrin y Thacker han llamado, ¿cierto? Junto con el avance hacia una descentralización política, mayor autonomía política, administrativa, fiscal, cómo mantener incentivos para la unidad y la convergencia. Es decir, evitar lo que ha ocurrido en otros países, que son estas tendencias centrífugas, al secesionismo, ¿cierto? A la fragmentación. Yo creo que eso de alguna manera sería contraproducente incluso para el objetivo de descentralización y de equidad territorial que se busca lograr. Por lo tanto, al tiempo, asumo que avanzamos en descentralización política, pero asumo que para hacerlo bien tenemos que avanzar al mismo tiempo en mecanismos cooperativos. Y en ese sentido, un debate interesante que hay que dar, es decir, sobre todo mirando al ámbito regional, va a tener ámbitos de competencia separados, en donde, ¿cierto? Diríamos, hay un listado de competencias del nivel nacional y un listado constitucional de competencias del nivel regional, o va a haber, como existe en otros países, un ámbito importante. Puede haber alguna separación, pero puede haber muchos ámbitos en los cuales lo que hay es cooperación. Es decir, el nivel central fija, por ejemplo, los grandes lineamientos, las grandes directrices a través de las leyes, y el nivel regional adecúa, adapta a través de reglamentos regionales estos grandes lineamientos a la realidad regional y, por cierto, luego los implementa. O sea, hay un espacio para el diseño adaptativo, heterogéneo de políticas públicas en el nivel regional y luego, por cierto, la implementación, pero dentro de un cierto ámbito, ¿cierto? Dentro de un cierto marco nacional. Y por otro lado, yo creo que estamos claros, sobre todo la reciente elección de gobernadores regionales y lo que ha ocurrido después de eso, que las relaciones de mera desconcentración administrativa, por ejemplo, ¿cierto? Colocar a un sujeto, independientemente de las personalidades, ¿cierto? Estoy hablando de las estructuras, de las instituciones, colocar a una autoridad representativa del nivel central en las regiones, llámese delegado presidencial, llámese CDM, director regional de servicios públicos, un, sin un mecanismo de coordinación y ojalá de cooperación con el nivel regional, va a generar muchos problemas de integración en el territorio e incluso una mirada sectorialista a los problemas, ¿cierto? Cada sector, salud mira desde la mirada de salud, economía mira desde la mirada de economía, pero no conversa. Una manera de hacerlos conversar es que esa articulación la tenga el liderazgo democrático regional en un plano no de subordinación, sino que en un plano de coordinación y cooperación. Y eso es lo que, en definitiva, estimados, yo planteo como descentralización cooperativa, tomando la literatura del federalismo cooperativo, pero ahora adaptándola, ¿cierto?, a un Estado unitario, nos mantenemos dentro de una lógica no federal, pero no federal por lo menos, pero un Estado descentralizado, pero de manera cooperativa, con instituciones de colaboración, con mecanismos financieros solidarios, con mecanismos administrativos como convenios entre distintos niveles de gobierno y entre los niveles de gobierno. ¿Por qué no podríamos tener más convenios entre las municipalidades para que desarrollen tareas en común? Más convenios entre los gobiernos regionales para que desarrollen tareas en común. Yo creo que todo eso va a generar un escenario de una buena descentralización tendiente efectivamente a generar ámbitos de autonomía política, administrativa, fiscal, pero al mismo tiempo de auténtica equidad territorial. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Los minutos extras utilizados serán castigados al final de la tarde. Ignacia, adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, Javier, Claudio, Esteban, Raúl y a todos los que nos acompañan hoy día. Voy a ir directamente, junto con agradecerles la invitación, que no es la primera que me hacen, así que ya he tenido otras posibilidades de compartir con ustedes, a la presentación para ver si me quedo sin castigo por usar minutos extras. Así que voy a tratar de empezar rápidamente. Voy a partir por señalar, obviamente es algo que no tenía previamente pensado señalar, pero escuchando a Esteban, señalar que tenemos muchísimas coincidencias en términos de cosas que a mi modo de ver son bien fundamentales para situar cualquier debate sobre estos temas. Se van a ir notando ciertamente a lo largo de la presentación, pero quisiera señalar, por ejemplo, la importancia de no entender la descentralización como un fin en sí mismo, sino como un medio para, yo hablo más bien del desarrollo territorial, pero para la equidad territorial estamos totalmente de acuerdo. Comparto también fuertemente el bajo nivel de desarrollo regional que hemos tenido fundamentalmente
en el país respecto de los temas locales, y de hecho también voy a centrar mi presentación en el nivel regional, sin desmerecer, por cierto, el rol clave y fundamental que me parece que tienen los municipios y la necesidad de una buena articulación y diálogo entre ambos niveles de gobierno. Y algo que va a ser bien evidente ahora en cuanto empiece la presentación, que este tratamiento excesivamente centrado en la descentralización como una cuestión más bien de carácter administrativo, procedimental, vinculado como a la calidad de la gestión pública, más que vinculado a los temas del desarrollo y la equidad territorial, que pasan ciertamente por ámbitos y por cuestiones distintas de la sola organización administrativa y territorial del Estado, ¿no? Entonces voy a organizar mi presentación también en 3 partes, digamos. Una primera sobre qué tenemos hoy, para los que puedan haber estado en otras presentaciones, en otras conversaciones, incluso la invitación anterior que yo tuve con ustedes en el CED. Voy a repetir aquí algunas ideas de eso en términos de lo que la Constitución hoy día nos muestra en materia de descentralización y cómo el desarrollo territorial no es parte del fondo de esas ideas, aunque sí están en otras secciones, secciones de la Constitución vigente, cuestiones que impactan directamente sobre lo que hoy día tenemos, que es una inequidad territorial importante. Después voy a hacer un análisis, voy a echar una mirada a la experiencia de Colombia, que yo creo que es bien interesante para el proceso chileno por varias razones, sobre todo porque también es en el fondo, en la experiencia de descentralización colombiana parte de un momento constitucional importante en 1991, y porque estando lejos de ser el óptimo ni el modelo que uno quisiera seguir exactamente, es notoriamente más avanzado en materia de descentralización de lo que ha sido Chile hasta hoy día, y más importante aún para el argumento que me interesa realizar, pone la descentralización al servicio del desarrollo territorial, que a mi modo de ver ciertamente es el fin último, digamos, este equilibrio, equidad territorial y las posibilidades del despliegue del potencial de cada territorio. Para terminar finalmente con algunas propuestas para Chile basadas en la experiencia de Colombia parcialmente, pero también en otras ideas y en otras recomendaciones que hemos venido trabajando yo misma y el equipo de RIMIS con que hoy día trabajamos. Entonces, ¿qué tenemos hoy día en nuestra Constitución? ¿Cierto? Ya lo decía Esteban, el capítulo 14 sobre Gobierno y Administración Interior del Estado, que es el que maneja perfectamente toda persona que trabaja sobre estos temas, define las autoridades regionales, provinciales, locales, sus funciones, los mecanismos de elección. Hoy día define las competencias del gobernador regional y del delegado presidencial, las normas que regulan los mecanismos para transferir competencias, que también es algo relativamente reciente, y bueno, de cada nivel subnacional, qué competencias y atribuciones tiene. En el artículo 1 de la Constitución hay algunas definiciones más generales que también son relevantes para definir el escaso nivel de descentralización del país en términos de esta idea de un Estado funcional y territorialmente descentralizado o desconcentrado en su caso, de conformidad a la ley, lo que deja sujeto a la ley cualquier definición que tenga que ver con cuánto se avanza en materia de descentralización o no, en el entendido ciertamente que la desconcentración tiene más bien que ver con la delegación de funciones a organismos que mantienen su dependencia, ¿cierto?, del nivel superior del Estado o el nivel central en este caso. Y está sí, ciertamente la idea de proveer un desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, pero que en el fondo no se traducen después en un instrumental en la Constitución. Ciertamente hay instrumentos legales que podríamos revisar que contribuyan a ese desarrollo equitativo. Yo no me quiero detener aquí a hacer un análisis, Esteban ya se detuvo en varios temas además vinculados al funcionamiento actual del proceso de descentralización, a los CASAS, que en el fondo es el nivel de autoridad y potestades con las que cuentan nuestras autoridades descentralizadas hoy día, sino más bien en línea con este argumento sobre la necesidad de vincular descentralización y desarrollo territorial, señalar cómo, si bien en estas definiciones iniciales de la Constitución el foco está puesto exclusivamente en descentralización, cómo se regula, en términos, como decíamos, administrativos, la descentralización o en su caso la desconcentración, sí hay en nuestra Constitución una serie de artículos, principios,
que impactan directamente sobre la situación que hoy día tenemos, ¿no? Que es una situación importante de desigualdad territorial. Esteban hacía referencia a la particular votación de las comunas que llamamos zonas de sacrificio. Bueno, ciertamente eso se explica por varias normas constitucionales que han dado objeto a políticas y a regulaciones y a definiciones que hacen posibles, por ejemplo, el desarrollo de actividades económicas que generan problemas de contaminación, que en el fondo regulaciones sobre el derecho a la propiedad privada que no necesariamente resguardan adecuadamente otros derechos fundamentales como el medio ambiente libre o el fondo, todos estos temas que tienen que ver con aquellos bienes que son comunes, después me voy a referir a algunos de ellos adicionales. Entonces, a lo que voy es que aquí yo elegí algunos artículos que son muy evidentes en este sentido, que tienen que ver ciertamente con un derecho, como por ejemplo medio ambiente libre de contaminación, pero la ley puede establecer restricciones al ejercicio de estos derechos. Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que ciertamente tiene restricciones. Yo me voy a referir fuertemente a esto hacia adelante, que yo diría que es uno de los focos centrales, pero en términos de la escasa regulación sobre el uso del suelo y el ordenamiento territorial, que efectivamente permite que esas localizaciones de actividades económicas tengan pocas restricciones desde el punto de vista territorial. Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, pero sabemos que después hay dificultades en esos términos vinculados a los temas del agua y otros. Y el derecho a la propiedad privada, el Estado es propietario, sin embargo, de las minas, pero puede considerarlas, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos, constituidos en conformidad a la ley, que otorgan cierta titularidad a la propiedad sobre ellos y que ciertamente están siendo objeto de disputa y lo serán en el proceso constituyente, sin duda. Yo no quiero omitir referirme a cada uno de estos temas en particular, ciertamente van a ser objeto de discusión fuertemente todos ellos, ¿no? Son varios de estos temas muy centrales en la discusión sobre el modelo de desarrollo. Lo que quiero simplemente es señalar que cuando decimos que son elementos centrales sobre el modelo de desarrollo, también lo son sobre el modelo de desarrollo territorial, e impactan ciertamente sobre las inequidades o la posibilidad de equidad territorial. Entonces, dejar sujeto las posibilidades de un desarrollo territorial equitativo exclusivamente a una mejor regulación de las autonomías territoriales o de las facultades y atribuciones que van a tener los gobiernos regionales o como le llamemos en el futuro, nunca va a ser suficiente si es que no nos hacemos cargo también de mirar más integralmente cómo todas estas cuestiones que estamos viendo aquí, y muchas otras probablemente, impactan directamente sobre los territorios en un contexto en el cual hoy día además ellos tienen escaso poder de decisión sobre estos temas, digamos, más bien les llega. Entonces, en ese equilibrio, que ciertamente pasa por mucho más autonomía y más atribuciones, es importante que el desarrollo constitucional futuro, digamos, el que hoy día se está trabajando, se haga cargo también de esta mirada más integral, y en ese sentido, la mirada puesta sobre el territorio, digamos, me parece a mí que es una mirada adecuada desde el punto de vista, como ya decía Esteban, de entender la descentralización como uno de varios medios necesarios para el logro de una mayor equidad territorial. Vamos un segundo a Colombia. Cómo Colombia, no sé si resuelto, pero al menos abordado este problema al que estamos haciendo referencia. Bueno, aquí hay varias láminas con más detalle del que yo quisiera comentar ahora, pero que me parece que algunas sí tienen importancia para nuestra conversación. Colombia es, igual que Chile, una república unitaria y descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Esa definición de autonomía de sus entidades territoriales está ausente en la Constitución chilena y hace una diferencia importante en términos de lo que ello implica, digamos. Se define el gobierno, el Estado como un Estado social de derecho participativo, organizado en departamentos descentralizados, no o desconcentrados según el caso. Y es una nación pluriétnica, multicultural, reconocida desde, ya decíamos, la Constitución del 91, lo que tiene implicancias también sobre la distribución territorial, porque hay, además de departamentos, digamos, regulares, distritos especiales, y áreas de administración especial de distinto tipo. Aquí decimos más o menos lo mismo, así que voy a avanzar un poco más. ¿De dónde viene todo este ordenamiento? ¿Cierto? De la Constitución Política del 91, que dicho sea de paso también surgió de un proceso
no sé si bueno, llamarle de revuelta social o en el fondo de demandas sociales importantes que llevaron a la conformación de un órgano constituyente. La Constitución regula un montón de aspectos, probablemente varios más aspectos de los que nuestra actual Constitución regula. Yo aquí entre la discusión si una Constitución mínima o maximalista, yo ciertamente creo que maximalista no, pero sí me parece, para efectos de este tema ciertamente, que es el que conozco mejor, que hay que dar algunos avances importantes más que dejar en el fondo todo sujeto a la ley, porque hay una serie de cuestiones que si no, en el fondo, si no se define desde el inicio esto que decíamos, el núcleo esencial de la autonomía territorial, determinados mecanismos, por ejemplo, de distribución de recursos y competencias, etcétera, en el fondo, bueno, hay dos problemas que son los que enfrentamos nosotros, ¿no? Uno, tener que hacer permanentemente reformas constitucionales para hacer cambios, y dos, que siempre va a haber periodos donde políticamente hay más apoyo a la descentralización, otros donde hay menos, entonces las posibilidades de avanzar, si no hay un marco constitucional adecuado, se ven ciertamente muchas veces restringidas por ciclos políticos. Aquí lo que hace el artículo, bueno, 365 y 357 de la, 56 y 57, perdón, de la Constitución Política de Colombia, es regular una serie de cosas. El sistema general de participaciones, los beneficios para los que va a tener acceso los resguardos indígenas, la organización del territorio, los planes de desarrollo, recursos, competencias, servicios públicos, municipios, crea la figura de territorios indígenas en entidades territoriales, prevé la futura creación de regiones y provincias, o sea, deja establecido un marco que hace posible, como decíamos, no tener que reformar la Constitución cada vez que uno quiera hacer un avance importante, un poco en línea de lo que decía Esteban sobre no definir el número de las regiones o el nombre de las regiones. Y por lo tanto, en general, da pie para que después el marco normativo sobre ordenamiento, sobre planeación territorial, haga definiciones sobre competencias, recursos y vaya creando instrumentos sin necesariamente volver a la Constitución que abre un espacio amplio. A continuación, a partir de aquí lo que les presento, que esto es lo que les digo que quiero ver muy rápido para ir a las propuestas sobre Chile, son una serie de leyes posteriores a la aprobación de la Constitución, sobre las que me interesa rescatar fundamentalmente dos cosas. Lo primero es que ciertamente, y eso lo sabemos no solo en este ámbito, pero nunca está de más señalarlo, la Constitución va a ser una primera pieza de un puzzle completo que vamos a tener que repensar y rearmar en términos de normativas legales, etcétera, importante. Aquí tenemos, bueno, ley de ordenamiento territorial, ley que regula los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, leyes que regulan el sistema general de regalía, una figura de contratos plan, que es un mecanismo de acuerdo entre los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales, y leyes más específicas para apoyar procesos de desarrollo rural o zonas afectadas por el conflicto armado, entre otras que vienen aquí a continuación, que también podemos ir revisando. Pero si ustedes se fijan, lo segundo que yo quería señalar es el importante foco que este conjunto de normativas pone en los temas del desarrollo y el ordenamiento territorial. Aquí estas leyes no son como han sido las nuestras y fija las atribuciones o ajusta las competencias. Bueno, ha habido en nuestro caso varias que tienen que ver con temas de financiamiento, que está bien, pero muchos temas de planta, de orgánica interna, que están permanentemente en discusión y en ajuste, versus un diseño que está pensado en términos de generar responsabilidades importantes y un grado importante de autonomía a los gobiernos intermedios en términos del desarrollo y del ordenamiento territorial. Colombia tiene, bueno, 3 niveles de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay planes nacionales, planes regionales y planes locales y municipales. Y lo importante es, efectivamente, que estos son vinculantes respecto de las actividades que ocurren en los territorios. Entonces, cuando una ley regula, por ejemplo, zonas de interés de desarrollo rural, económico y social para territorios especiales aptos para la agricultura, como se señala aquí en esta ley de 2016, efectivamente no puede venir después una empresa, no sé, minera y decir, mira, aquí hay un buen espacio de desarrollo de la minería y yo me instalo en este lugar. Bueno, probablemente aquí ese sería un mal ejemplo porque tampoco, pero sí habría opciones y espacios para proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en zonas declaradas como de interés de desarrollo rural. Y lo que hace esta ley es que eso no lo permite, digamos, en términos de regulaciones que
también hay otra cosa importante, aquí combinan regulaciones nacionales, como estas que estamos mencionando, que son leyes nacionales, con una fuerte autonomía a los espacios regionales y locales. Aquí, bueno, como decíamos, una fuerte prioridad asignada al desarrollo local. Aquí hay una serie de medidas que tienen que ver con el fortalecimiento. También decía Esteban, aquí lo único que tenemos sobre ordenamiento territorial es más bien urbano. Aquí, si se fijan, si miramos la columna de la izquierda, hay un conjunto de propuestas para el fortalecimiento del sistema de ciudades, pero el mismo año para la transformación del campo. La perspectiva, no sé todavía si conseguir una buena articulación entre lo urbano y lo rural, pero al menos de hacerse cargo de ambos niveles, o sea, de ambos sectores desde el punto de vista del ordenamiento. Y aquí termino con esto, cambios más recientes que tienen que ver con nuevos instrumentos de planificación y gestión para implementar planes sectoriales y programas en los territorios, y una reciente ley de regiones que se aprobó el año 2018, desde esta perspectiva de unidades supradepartamentales, sería en el caso de Colombia, nuestros serían suprarregionales, que todavía hay poca evaluación de sus efectos, está recién en proceso de implementación, pero si se acuerdan yo comentaba que en la Constitución ya estaba el espacio creado para esto, ¿no? Podía después implementarse o no, pasaron casi 20 años, 91, 2001, 2011, más de 20 años, casi 30, sin que eso ocurriera, pero sin la necesidad de reformar la Constitución para una decisión que se construyó fruto de un acuerdo importante entre los gobiernos departamentales. Entonces me quedo básicamente... 5 minutos. Ok. Me quedo respecto de Colombia con esta idea, primero, de autonomía de las entidades territoriales y de atribuciones importantes en materia de planificación y ordenamiento, que uno ciertamente podría decir que no son suficientes, ¿cierto? Yo tengo una fuerte convicción en que, dadas una serie de condiciones ciertamente de elección directa de autoridades, mecanismos de participación, control ciudadano y transparencia, y varias otras, digamos, en la diferencia entre contar o no con autonomía para regular el ordenamiento del territorio y hacer eso vinculante con las decisiones que se tomen respecto de inversión privada, de inversión pública, de gestión ambiental, etcétera, puede ser una diferencia fundamental en términos de las capacidades de un desarrollo más equitativo. Principios o ideas rectoras de lo que a mi modo de ver debiese pensarse en la nueva Constitución. Un modelo de Estado adecuado a las características y desafíos que enfrenta Chile y sus territorios. Eso, bueno, parece bien evidente. Ahora, en la próxima lámina voy a decir a qué me refiero exactamente con eso. Pensar, por lo tanto, en la descentralización o en la regionalización para un desarrollo con cohesión territorial. Eso implica, ciertamente, mucha autonomía de las entidades territoriales, pero también, como decía Esteban, que permita cerrar brechas interregionales o interterritoriales y por lo tanto propender a la equidad, y eso implica también buenos mecanismos de convergencia, ciertamente, porque la sola autonomía lo que hace es disgregar, separar, más que, y por lo tanto permitir la expresión de las diferencias, también económicas y también de otro tipo, más que converger en términos de equidades básicas. Gobierno, también esto es un elemento que planteó Esteban, gobierno central y regiones autónomas, ciertamente, pero como partes integrantes de un mismo modelo, donde hay cooperación y articulación vertical y horizontal. Aquí en ningún caso estamos pensando que el gobierno central deje de tener un rol clave y estratégico en términos de las definiciones del desarrollo regional, nacional, etc. Y ciertamente también hay muchas cosas que tengan que ver con el desarrollo regional. Y un modelo que permita el reconocimiento de situaciones especiales. Pueblos indígenas. Hoy día el único territorio de administración especial que tenemos es Isla de Pascua, y la discusión ahora va claramente hacia permitir otras situaciones especiales que sean reconocidas territorialmente. Entonces, ¿cuál es ese modelo y cuál es la propuesta concreta con la que quisiera cerrar? Es avanzar hacia una figura de lo que la literatura se conoce como un Estado regional. Este Estado regional es un Estado de carácter unitario, como el que nosotros tenemos, por lo tanto no es un Estado federal, pero donde las regiones disponen de un grado de autonomía política mucho más alto del que tienen hoy día, aunque no son soberanas. La distinción fundamental, en el fondo, aquí tiene que ver con cómo se constituye el origen del poder territorial. Los estados federales se constituyen por la cesión de los entes de la federación, provincias, departamentos, regiones, estados,
a un órgano mayor, que en el fondo ellos disponen o están disponibles a ceder una parte de su poder para administrarse integradamente, versus los estados unitarios o regional, que también es un tipo de estado unitario, donde es el centro el que delega poder. En la práctica de acción, el Estado regional se parece mucho más al federal, en el sentido de que disponen de mucha autonomía política, pero en los principios constitutivos, en términos de soberanía de estas entidades, no, porque no son soberanías cedidas a un centro, sino que entregadas desde un centro. Pero se compatibiliza de esa forma, de buena forma, la unidad, las ideas de esta de unidad, un Estado unitario que no se va a disgregar, donde los miembros de la federación no solo no se van a levantar en términos de autonomía, sino que también debiese haber un importante, por ejemplo, control macroeconómico, etcétera, con el principio de autonomía, que como he insistido varias veces, es un principio clave para efectos de permitir un desarrollo territorial más pertinente y más adecuado a la diversidad del país. El poder y las atribuciones de las regiones, como decía, no provienen de los miembros de la federación, sino del Estado central. O sea, sigue habiendo aquí un centro claro y un poder central, pero que entrega mucho más poder del que hoy día entregamos en nuestro modelo de Estado unitario, descentralizado o desconcentrado, a los niveles intermedios y a los niveles locales, ciertamente. Y esta autonomía, como veíamos en el caso colombiano, está garantizada por la Constitución. Y incluye, en el caso de Colombia, gobierno propio, órganos administrativos, en el caso de Colombia, no legislativo. Yo creo que para el caso de Chile tampoco. Aquí lo menciono por los principios como de la literatura sobre estos temas, pero me parece que perfectamente podría no ser necesario, digamos. Pero sí, lo que es fundamental aquí es que la autonomía política esté constitucionalmente garantizada y por lo tanto no sea reversible ni en las leyes que regulan la administración del Estado, o sea, la descentralización, ni en otras leyes que puedan impactar sobre ese nivel importante de autonomía, como son las que mencionábamos en términos medioambientales, de regulación de la propiedad privada, del acceso a recursos naturales, etc. Cierro entonces con algunas ideas derivadas de esto que está aquí. Esto me lo voy a saltar en aras del tiempo. Que hemos publicado recientemente en RIMISP en el marco de un decálogo sobre desarrollo territorial. El decálogo ciertamente tiene 10 puntos y aquí yo rescato simplemente 4, que justamente tienen que ver con cuestiones como, dada una autonomía importante de estos territorios, es posible, o sea, tienen que ver con cómo es necesaria esta creciente autonomía, pero también una serie de principios constitucionales que aseguren que esa autonomía no sea vulnerada por otras normas constitucionales que definan derechos que rompan esa autonomía. Como tienen que, por ejemplo, el acceso equitativo a la naturaleza, el principio de protección del patrimonio silvoagropecuario de los territorios, reconociendo este anclaje territorial, garantizar el acceso y ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al agua, pero también a los recursos marinos y otros. Así es que lo dejo hasta ahí en aras del tiempo y, bueno, podemos seguir conversando después al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y entonces, ahora le damos la palabra a Raúl, que tengo yo que proyectar la pantalla, así que vamos a hacer esa. Perfecto, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación a participar de este seminario de descentralización organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo. Agradecer especialmente a Claudio Pérez, que es director ejecutivo, quien fue la persona que me contactó, y a Javier Cifuentes, que actuó hoy día como presentador de mi exposición y que es investigador del CED. Voy a dividir la exposición, Javier, si puedes avanzar, en 3 puntos. Aquí parece que hay consenso absoluto de los 3 expositores, que los 3 dividimos en 3 puntos. El primero son consideraciones previas. ¿Cuáles son estas consideraciones previas? Que me voy a ceñir principalmente para estas consideraciones a lo que actualmente existe en nuestra Constitución, ¿verdad? Lo que hoy día es una realidad, pero dejaré constancia de lo que puede llegar a pasar durante el actual proceso constitucional. Bueno, vamos a basar por los hechos que actualmente ocurren,
Parto por citar el ya citado artículo 3º de la Constitución Política, que establece que el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizado, desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Nuestro país está dividido, como deben saber todos ustedes, en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas, pero 345 municipios, porque un municipio tiene competencias sobre 2 comunas en el extremo sur del país. Aquí hago presente que en la nueva Constitución se va a discutir el concepto de Estado unitario. Hay algunos que pretenden cambiarlo por uno federal, ya voy a contar algo respecto del Estado federal, o a lo menos matizarlo con un Estado plurinacional con territorios descentralizados o autónomos. Respecto del Estado federal, a mí me gustaría citar, o yo quisiera citar una conversación que tuve hace algunos años con varios gobernadores de provincias argentinas, en que les consultaba, y eran 5 o 6, y gobernadores importantes, les consultaba, bueno, cuéntenme cómo generan los recursos en cada una de sus provincias. Y me respondían más o menos así, y nosotros de promedio generamos el 25%. Entonces, obviamente la pregunta mía era, ¿y el 75% restante, de dónde lo sacan? ¿Cómo se lo consiguen? Y vamos a ver a Cristina, lo conversamos con Cristina. Eso es un ejemplo de lo que no debiera pasar en nuestro país, ¿eh? Porque ese es un Estado federal absolutamente dependiente del nivel central, porque el 75% de los ingresos depende de la voluntad del presidente de la República. En esa época de la conversación mía era Cristina Fernández. Y en el caso del Estado plurinacional con territorios descentralizados o autónomos, yo creo que no hay que tenerle miedo. Creo que nosotros en la Constitución va a quedar plasmado que somos un Estado plurinacional. Creo que no hay que tener miedo a ese concepto, simplemente hay que ver cuál es el contenido. Obviamente yo no voy a estar de acuerdo si me dicen que, por ejemplo, la plurinacionalidad va a importar o va a suponer que existan administraciones de justicia o tribunales especiales o códigos especiales para determinados territorios. Eso no me parece, pero a mí me tocó mucho convivir con Isla de Pascua, por ejemplo, que más allá de las declaraciones de los alcaldes, el actual alcalde, que es un antiguo amigo mío, y estas pretensiones de autonomía que de vez en cuando alegan, la verdad es que ellos, la dependencia con Chile para ellos es fundamental. De hecho, el gasto per cápita en cada uno de los Rapa Nui es uno de los más altos de Chile, y yo creo que es un gasto que se justifica, porque le da a Chile una proyección inmensa desde un punto de vista marítimo para el comercio de Chile. Bueno, por ahora el gobierno y la administración a nivel regional y comunal corresponden a autoridades descentralizadas, elegidas mediante votación popular, denominadas gobernadores y alcaldes, respectivamente, quienes complementan su tarea ejecutiva con otras autoridades, también electas, que constituyen los cuerpos colegiados que participan en la gestión y que son los consejos regionales y los consejos municipales. Paralelamente, como ya también se dijo, el Poder Ejecutivo central designa representantes, encabezados por los delegados presidenciales regionales, los delegados provinciales, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, que se desempeñan desconcentrados en su operación. ¿Por qué desconcentrados? Algo ya también se dijo, porque dependen del nivel central, a diferencia de estos órganos descentralizados como son los alcaldes y los gobernadores. De esta forma, tenemos en Chile un sistema de administración en el que coexisten 3 niveles de gestión y de gobierno. Uno central, de carácter nacional, uno intermedio o regional, y uno local, que está integrado, compuesto por las municipalidades, combinando elementos de descentralización y desconcentración. Una de las decisiones básicas
de cualquier texto constitucional es la relación entre el territorio y el poder. La tradición constitucional chilena ha estado dominada por la figura del Estado unitario centralizado y por el presidencialismo. Actualmente existe consenso en cuanto a que Chile presenta niveles preocupantes de centralismo. Hace muchas décadas que presenta estos niveles preocupantes de centralismo y yo lo vivo en regiones, a pesar de estar cerca de la capital. Con lejanía y desconexión de las realidades, problemas y oportunidades de los distintos territorios que generan disparidades evidentes e innegables. Como dato, el año 2017, el gasto de los gobiernos locales representó un 13% del total del gasto público en Chile, 13%, en tanto que el promedio en los países de la OCDE alcanzó un 40%. En el caso de las intendencias regionales, y me voy a Valparaíso, que es la que me correspondió ejercer por 4 años, y alguien por ahí en el chat alguna mención hizo, nosotros decidíamos a través del FNDR fundamentalmente un 7 a un 8% de la inversión regional. El resto era del nivel central, 7 a 8%, nada. Y el resto, como llegamos a ese 13, que es el promedio a nivel nacional, Fondo Común Municipal. Descentralizar, como también ya se ha dicho anteriormente, no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio que busca privilegiar la eficiencia y la optimización de los recursos disponibles, que son por definición siempre escasos. Se trata de acercar las soluciones al lugar donde se producen los problemas. Esta frase es una de mis preferidas, acercar las soluciones al lugar donde se producen los problemas. Lo uso mucho para tratar de explicar durante la campaña convencional constituyente la importancia de la descentralización, acercar las soluciones al lugar donde se producen los problemas. A nuestro juicio, sin perjuicio del desarrollo que pueda darse a nivel de los gobiernos regionales, que por supuesto es importante, el foco y la priorización a través de las políticas públicas debe estar puesto en las comunidades locales. El objetivo final de una política de descentralización es la búsqueda del desarrollo territorial equitativo, lo que implica la redistribución o desprendimiento del poder central y a su vez exige confiar, promover, retener el talento local. El hecho de desprenderse del poder, distribuir el poder, entregar parte del poder, es lo que explica, a mi juicio, la falta de voluntad de los gobiernos de turno, de cualquier color, para avanzar en el tema de la descentralización. Desprenderse del poder, claro, es una cosa complicada. A pesar de lo que puedan decir programas de gobierno, las campañas electorales o los mismos procesos electorales donde siempre se promete una descentralización, pero en términos prácticos esta descentralización no llega. Sobre este punto, y sin que a mí me tocó participar en el actual programa de gobierno del presidente de la República en la parte de descentralización, redactamos en varias reuniones, redactamos un texto breve, pero que tenía una serie de propuestas. Y cuando revisé el programa presidencial, donde estaba nuestro aporte, me encontré con, no sé, 20 líneas, 30 líneas, de una generalidad que podrían haber estado en cualquier programa de gobierno y que significaba cualquier cosa. Pero lo que quiero decir es que desprenderse del poder es muy difícil, y esa, a mi juicio, es la explicación de por qué les cuesta tanto a los gobiernos descentralizar. Así como hay consenso en los niveles preocupantes de centralismo existentes en nuestro país, también existe consenso en la cuestión de la descentralización y equidad territorial, que es una exigencia de carácter transversal y no obedece a las tradiciones lógicas de izquierda o de derecha. Parece factible, altamente probable en realidad, que en esta materia se puedan alcanzar los 2/3 exigidos a la Convención Constitucional. De hecho, probablemente el problema aquí va a ser inverso al que uno habría supuesto hace unos años.
par de años incluso. Hace un par de años uno habría dicho, va a costar mucho que se entreguen atribuciones a los gobiernos regionales, atribuciones a los gobiernos locales. Hoy día yo diría que puede pasar lo contrario, que hay un entusiasmo por delegar atribuciones que tal vez los gobiernos locales o regionales no sean capaces de absorber. Pero en todo caso hay un síntoma positivo, de un ánimo clarísimo de descentralización. Como ya se dijo anteriormente, el proceso de descentralización supone tres dimensiones que están interrelacionadas, una política, una administrativa y una fiscal. La política considera autoridades que son electas por votación popular en los distintos territorios, las cuales ejercen su mandato por un determinado periodo, debiendo someterse periódicamente al escrutinio público, además de estar obligadas a la rendición de cuentas, punto muy importante, la rendición de cuentas, y también importante, sujetas a mecanismos de control y fiscalización efectivos que permitan establecer y perseguir responsabilidades. Esta es una de las críticas usuales que se hace en el nivel central a los niveles locales. La falta de los mecanismos de control. Una descentralización o una dimensión administrativa que implica el traspaso real de competencias y atribuciones desde el nivel superior al inferior, por ejemplo, del central o nacional al regional, del regional al local o comunal, lo que normalmente genera conflictos y roces. Y el mejor ejemplo, lo hemos visto en estos días, después de la designación de los gobernadores, con las peleas entre las discusiones entre gobernadores y delegados presidenciales regionales. Yo creo que fue una muy mala idea desde su gestación. Por último, hay un elemento de descentralización fiscal que supone la capacidad de disponer de recursos económicos propios, ya sea que estos hayan sido asignados mediante mecanismos redistributivos o sean autogenerados en el nivel territorial específico, por ejemplo, a través de impuestos o royalties. Como les había advertido, en la campaña de convencional constituyente nosotros propusimos un decálogo y dentro de estas 10 ideas estaba, por supuesto, el de la descentralización en los términos que han sido en general referidos anteriormente. Pasamos a la segunda lámina y quiero demostrar, a la siguiente lámina, y quiero demostrarles con algunos ejemplos el problema de centralismo en nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. A ver, eso. Voy a partir con el programa de puesta en valor del patrimonio. El programa de puesta en valor del patrimonio, obviamente se trata de recuperar, ¿verdad?, inmuebles patrimoniales, normalmente iglesias, museos, edificios de gran significado dentro de las comunas. Teóricamente, este programa lo resuelven los gobiernos regionales, a través de una glosa especial de la SUBDERE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Yo asumí la intendencia de Valparaíso el 11 de marzo del año 2010, o sea, pocos días después del terremoto del 27 de febrero. Valparaíso fue una de las regiones afectadas fuertemente por el terremoto. Y todos los intendentes del país, independientemente que hayamos estado en las zonas más o menos afectadas del terremoto, bueno, estaban preocupados de la reconstrucción, estaban preocupados de la instalación. Y dentro de estas visitas que yo hice a las distintas unidades, me llamó la atención la existencia de este programa de puesta en valor del patrimonio. Y le pregunté a la encargada, cuéntame de qué se trata de este programa. Bueno, de lo que acabo de decir, de recuperar estos inmuebles patrimoniales, son inversiones grandes, altas, ¿no? Varios miles de millones de pesos. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo opera esto? Por orden de llegada. ¿Cómo por orden de llegada? Claro, a medida que ingresan al sistema, van tomando ese orden de prelación. ¿Y cuántos hay hoy día? Le pregunté a la encargada la puesta en valor y cuántos son los recursos existentes. Me señaló cuántos eran los recursos existentes y que había, no sé, 4 o 5 programas de puesta en valor del patrimonio elegibles, por decirlo de alguna forma, o seleccionados. Entonces le dije, bueno, ¿y cuántos tienes tú en carpeta que podríamos incorporar a este programa de puesta en valor del patrimonio? No, unos 10 o 12. Ingrésalos todos. Déjalos preparados y los ingresamos todos al sistema de puesta en valor del patrimonio. ¿Qué pasó? Quedó la escoba, como era obvio.
me llamó el subdere, quien hoy día, soy muy amigos, tenemos una muy buena amistad con el subdere de la época, y me dijo: Raúl, no puedo hacer lo que tú, respetar el orden que tú acabas de señalar, nos acabas de imponer con estos programas de puesta en valor del patrimonio, porque desviarías la equidad entre las distintas regiones. Bueno, pero no resultaba que lo definían los gobiernos regionales. Al final esto terminó en una transacción donde, no sé, quedaron 8 programas de la región, igual fue un número muy importante. Pero lo que les quiero manifestar con este ejemplo es que, en definitiva, la decisión no era por un orden de llegada, era según lo determinara la subdere, y yo tuve la suerte de ser muy amigo del subdere y que me permitiera que alrededor de 8 programas quedaran, de 8 recuperaciones patrimoniales quedaran incorporadas. Y un segundo ejemplo que quiero dar es la compra de los ascensores de Valparaíso. Nosotros compramos en el año 2012-2013 10 de los ascensores de Valparaíso. Para mí esto era un elemento muy, muy importante, porque Valparaíso básicamente tiene 2 elementos que lo caracterizan. Uno, el puerto, ¿verdad? Yo también soy presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. Y el otro, los ascensores. Son como las 2 postales clásicas de Valparaíso. Entonces encargué, bueno, lo pusimos en el plan de gobierno 2010-2014, y inició su tramitación esta compra de los ascensores. Pedí que me estudiaran los títulos, y empezamos con los problemas en los que tienen que revisar. No, es que el TIR, que el BAN, que esto, que lo otro, nada, nadie quería dejarlos pasar. Para resumir la historia y no latear, terminé hablando con el presidente de la República. La inversión era de $3 millones. Nada, para llegar a conversar esto con el presidente de la República, y 2 o 3 veces a sola. Y presidente, esta es una promesa, está incluida dentro del programa, tenemos que concretarlo. Bueno, al final lo concretamos, compramos los 10 ascensores que hoy día están en etapa de recuperación. Pero ¿cómo se va a entender que para comprar estos 10 ascensores, que para gastar $3 millones en una obra que no solamente era recuperar los ascensores, sino que potenciar todo lo que está en torno alrededor de los ascensores, uno deba conversarlo con el presidente de la República, saltarse a todos sus asesores, porque en eso terminé, me salté a los asesores del segundo piso, y resolverlo directamente con el presidente? Quedan 3 minutos, Raúl. Vamos entonces a las propuestas, y en las propuestas que están tomadas en parte de la Fundación Chile Descentralizado son las siguientes. Primero, establecer en la nueva Constitución que Chile es un Estado unitario, coincidimos los 3 en esto, sobre un territorio único e indivisible, descentralizado a nivel político, administrativo y fiscal, con regiones y comunas dotadas de poder político, atribuciones y recursos que le permitan tener capacidad de decisión autónoma, asegurando servicios básicos de calidad a todos los habitantes en materia de salud, seguridad, vivienda, transporte, conectividad, cultura, deporte, recreación. En segundo lugar, que corresponderá a la ley determinar los niveles esenciales de tales prestaciones que deben ser garantizadas en todo el territorio nacional. 3, consagrar ciertos principios que deben informar todo el proceso de descentralización política y administrativa, tales como autonomía de los gobiernos y autoridades regionales y locales respecto al nivel central, subsidiariedad territorial, diferenciación territorial, prohibición de tutela o injerencia del nivel central en ámbitos de decisión regional o local, y la coordinación entre los distintos niveles. En cuarto lugar, asociar la descentralización con los gobiernos regionales y comunales, teniendo estos el carácter de autónomos, que también se dijo, con personalidad jurídica y patrimonio y competencias propias. En quinto lugar, potenciar el desarrollo de los gobiernos locales, orientando hacia ellos esfuerzos y recursos que permitan generar un entramado de redes y servicios cercanos a la comunidad. Esto es muy importante. Cuando yo hablo de este entramado de redes y servicios, me refiero a hospitales, escuelas, centros comerciales, etcétera, con altos estándares de operación y sujetos a estrictos y efectivos sistemas de control y fiscalización. Sexto lugar, armonizar la política pública de descentralización en atención a las 3 dimensiones que ella supone. Séptimo, implementar mecanismos e instancias de coordinación
entre el nivel central y los gobiernos regionales y locales, tanto preventivos como resolutivos de potenciales conflictos que puedan darse. En octavo lugar, fortalecer las capacidades humanas locales y regionales, gestión del talento local, retención del capital humano. Este es un problema constante con Santiago y una desconfianza de las capacidades en regiones, y en regiones hay una desconfianza de las capacidades de las comunas más aisladas. Este es un problema serio que tenemos en el país y es fácil de resolver porque es cosa de preparar a las personas o bien disponer que algunas personas en comisión de servicio presten asesoría a los lugares que la necesitan para formular mejores proyectos. En noveno lugar, fomentar la participación ciudadana, muy importante, y el control democrático, especialmente a través de organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, aunque en principio no es un tema netamente de la constitución política, rediseñar o repensar la estructura política administrativa en la que se divide el país, de manera de permitir un desarrollo territorial equitativo basado en el principio de igualdad territorial, que consiste en que todos tengamos igualdad de oportunidades sin importar el lugar donde se haya nacido o se ha decidido vivir. En esto coincidimos con Ignacia, en el sentido que en la Constitución creo yo que hay una oportunidad por lo menos para fijar criterios para la división administrativa del país. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias por tu presentación, Raúl. Bien, hemos tenido buenos análisis, diagnósticos, experiencias también y propuestas, digamos, reales para, ¿cierto? Para la nueva constitución, ¿cierto? Yo les quiero leer las preguntas que nos han hecho acá en el chat. Les pido si la pueden ir anotando para que puedan también cerrar con la presentación, ¿cierto? Rodolfo de Colombia hacía alusión al inicio del seminario, Rodolfo Parra, sobre aquí tenemos un debate por el manejo del orden público centralizado en cabeza del presidente de la República y las responsabilidades en seguridad ciudadana por parte de los alcaldes, ¿cierto? En especial el tratamiento de la protesta pública siendo derecho fundamental, pero también un factor de inestabilidad para la seguridad. ¿Qué apreciaciones tienen en esta atención para los panelistas? No sé si esto se resuelve, ¿cierto?, como en el propio cuerpo constitucional, pero es una tensión que está, ¿cierto?, presente. Gustavo Rayo le preguntaba a Esteban al inicio de su presentación cuáles eran las variables que se consideraban en el ranking que mostró al inicio. Y también en la presentación de Esteban, Cristian Bozán comentaba, instituciones más eficientes e institucionales subnacionales que puedan gobernar y no solo administrar las problemáticas regionales. Gustavo Rayo comentó en la presentación de Ignacia al inicio por el CNDR o el FCM, no recuerdo en qué momento de tu presentación. Y Juan Carlos Correa también, la presentación de Ignacia, escribe: el ordenamiento territorial efectivo se ha detenido en varias regiones por la imposibilidad de aplicar el instrumento de planificación pertinente, el PROT, cuya entrada en vigencia depende de una política pública centralizada, la PENOPT, y se convierte en un círculo vicioso. Y bueno, a Raúl le escriben desde la Cámara de Comercio de Quilpué, bueno, y ahí le hacen una pregunta sobre ahí sale
tu celular, etcétera, para que Raúl se contacte. Yo quisiera preguntarle a Raúl e incluir en las preguntas que él tiene. Nosotros nos acompañó en un seminario anterior el constituyente Ruggiero Cozzi, que nos mencionó en su presentación, y que tú también lo mencionaste al inicio, que el espíritu de esta convención era de muchas veces como de crear cosas nuevas y en paralelo a la historia y a los lenguajes comunes que hay en el Parlamento, en la Constitución. Entonces, ¿cómo ves tú en eso respecto a la descentralización? Lo que Ruggiero decía era como que hay un espíritu como de cambiar, de nombrar de nuevo las cosas, ¿cierto? Por una mirada crítica de los últimos, no sé si 30 años, no sé si de los 200 años, en fin. Entonces, como ver un poquito tu mirada respecto a eso. Y Jorge Cisternas agrega una pregunta: ¿en qué términos implementar la participación ciudadana en la gestión del gobierno regional? Juan Carlos Espinosa comenta que no se mostraron todas las propuestas de Raúl. Yo entiendo que esas están en el informe de la Comisión de Descentralización, entonces quizá se pueden conocer ahí. Esteban, 5 minutos, después Ignacia y Raúl, y con eso vamos cerrando. Muchas gracias, Javier. Bueno, la primera pregunta, Gustavo Rayo. Las variables consideradas en el índice de autoridad regional, que es un índice internacional que nosotros con Ignacio Zafirio en 2017 adaptamos para la tabla que mostré, son dos dimensiones. La capacidad de autogobierno vinculada a la elección directa de las autoridades regionales, a los ámbitos de competencia, en donde los gobiernos regionales tengan cierta facultad autónoma para decidir, y el nivel de recursos públicos, ¿no? Que porcentaje de los recursos públicos que finalmente se gastan y se recaudan en la región son definitivamente decididos por autoridades de carácter regional y no por autoridades de carácter central. Eso por un lado. Y por otro lado, la capacidad de gobierno compartido, es decir, de qué manera participan las regiones en las decisiones de carácter nacional. Por ejemplo, ¿cierto? En Italia hay una conferencia del Estado y las regiones, y hay una conferencia integrada entre el Estado, las regiones y los municipios. Y estas dos conferencias tienen una participación en los procesos de toma de decisiones nacionales. Por ejemplo, cuando se discute una ley en el Parlamento italiano que involucra competencias de las regiones o competencias de los municipios, bueno, se le consulta obligatoriamente por disposición constitucional o a la conferencia Estado-Región o a la conferencia Estado-Región-Comuna. Si impacta, ¿cierto?, las regiones o impacta las comunas. Ahora en la gestión de la pandemia, y eso quizás un comentario, digamos, una conversación que se pudiera tener con Ignacia, ese tema de la coordinación y la cooperación multinivel ha cobrado mucha importancia. Y ahí yo tengo dudas, digamos, porque no conozco también la experiencia, por eso sería interesante conocerla, de cómo ha sido la experiencia de la coordinación y la cooperación en materia de políticas públicas, sobre todo a nivel constitucional, porque lo que estamos discutiendo, ¿cierto?, es la nueva constitución en Colombia. De los reportes que he leído a partir de la pandemia, hay un colega, Juan Carlos Covilla, que estudia este tema y que ha escrito 2 artículos recientes sobre cómo ha sido la coordinación entre el nivel nacional y las regiones en Colombia en el contexto de la pandemia. La verdad es que ha habido alta descoordinación. Y ha sido uno de los problemas, en definitiva, de la falta de eficacia en las decisiones de la pandemia y la situación en la cual se encuentra Colombia, una situación sanitaria muy compleja y una situación socioeconómica también muy compleja. Entonces, me da la impresión de que ese es un tema que hay que mirarlo bastante bien. Hay pocos países que lo tengan bien resuelto. Probablemente Alemania, que tiene una cultura de mucha cooperación, una cultura política de mucha cooperación. Australia, que tiene instituciones también cooperativas bastante fuertes, pero son estados federales. A nivel de los estados regionales, como decía Ignacia, o con mayor descentralización, me da la impresión de que Italia es la que ha avanzado más en eso últimamente, desde la reforma constitucional del 2001, que introdujo estas conferencias
Estado-región y la conferencia integrada Estado-región y municipio se ha avanzado mucho en la cooperación. España, en cambio, que también es considerado normalmente como un Estado regional, y la lección de alguna manera de la pandemia, en resumidas cuentas, así lo demuestra, el nivel de conflictividad entre regiones, comunidades autónomas, ¿cierto? Y el Ejecutivo Nacional es bastante alto. Claro, está atravesado en España por una situación, un clima político muy especial, con las autonomías sobre todo de Cataluña y el País Vasco, sobre todo Cataluña, ¿cierto? Con un clima político en los últimos 10 años muy especial. Pero independientemente de eso, no han sido capaces de construir institucionalmente, desde la Constitución, instituciones de colaboración y de cooperación en la toma de decisiones políticas. Y yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo de alta incertidumbre. Por ahí algún intelectual habló de cierto el siglo de las pandemias. Pero no digamos de las pandemias necesariamente, pero sí de las crisis. Es un escenario donde tenemos que de alguna manera acostumbrarnos a manejar, a gestionar permanentemente situaciones de crisis. Y en ese contexto, la coordinación e idealmente la cooperación multinivel es muy importante. La segunda pregunta de Cristian, instituciones más eficientes que puedan gobernar, solo administrar. Bueno, primero yo tengo cierta duda, lo planteo de esa manera, y también se lo plantearía como duda a Raúl. Me da la impresión de que la descentralización, Raúl Selig, no es solo una cuestión de eficiencia. Por supuesto que hay un componente de eficiencia muy fuerte, sobre todo las teorías por ahí del federalismo fiscal, ¿cierto? Las unidades que logran ser más eficientes, atraen nuevas inversiones, atraen nuevos emprendimientos, atraen personas incluso porque gestionan mejor las políticas públicas, porque generan más dinamismo, a veces porque tienen tributos más bajos. Entonces, claro, atraen de distintas maneras, ¿cierto? Atraen a personas, instituciones, empresas, etc. Pero también tiene un componente político muy fuerte, tiene que ver con identidades, con territorios que reclaman ciertas identidades, ¿cierto? Se habló de la isla de Pascua, se tiene que hablar de la Araucanía, tiene que ver con participación, porque es más difícil, no imposible, pero es más difícil articular participación directa en el nivel nacional, poco menos en el nivel regional, bastante menos en el nivel local. Y vuelvo al ejemplo, ¿cierto?, del estallido social y de la pandemia. Las alcaldesas y los alcaldes han logrado vehicular, ¿no?, de alguna manera atender, quizá no de la mejor manera, pero han intentado dar respuesta a ciertas demandas que surgían desde sus territorios porque están en permanente escucha, son las autoridades más próximas. Pero tampoco pueden solucionarlo todo porque, como decíamos anteriormente, ¿cierto?, no son capaces de generar, como decía la pregunta, ¿cierto?, gobernar y no solo administrar problemas de un alcance un poco mayor al de la comuna y sobre todo liderar proyectos de desarrollo regional. Es muy difícil que puedan generar un contrapeso, quizá algunas grandes comunas, quizá Antofagasta, Concepción, pero el resto de las comunas, digamos, casi 360 comunas, 350 comunas, es muy difícil que pueda generar. Y para eso se requiere territorios un poco más amplios, con una mirada mucho más global. Entonces, por ahí mi pregunta, Raúl, ¿cierto?, es doble. De alguna manera, ¿cierto?, la descentralización, no solo como algo de eficiencia, sino también como algo político, de identidad y de participación. Y por otro lado, entonces, en esa misma línea, ¿por qué el énfasis tan fuerte en lo local? ¿No? Y de hecho, ¿cierto?, tanto la Comisión Asesora del 2014 como un grupo de 23 personas que hicimos una serie de propuestas vinculadas también a la Fundación Chile Descentralizado, pero más allá de esta, hace unos pocos meses planteamos, ¿cierto?, que tanto lo local como lo regional tienen espacios para descentralizar muy fuerte la nueva Constitución, porque tienen roles distintos, tienen roles, perfiles, visiones distintas. Y eso es lo que tiene que quedar bien plasmado, bien articulado en la Constitución, sin descuidar lo uno ni lo otro, pero tampoco enfatizando solamente lo uno y lo otro, sino que ambos tienen roles complementarios que tienen que aparecer fuertemente vehiculados y articulados en la nueva Constitución. Super. Gracias, Esteban. Seguimos con Ignacia Fernández. Gracias, Javier. A ver, respondo algunas de las preguntas y después tengo también un par de comentarios míos, pero adicionales quiero decir. Sobre las preguntas, Rodolfo Parra desde Colombia planteaba el tema de seguridad ciudadana. Me imagino que estará fuertemente en discusión además a propósito del paro y de la crisis política y social que está atravesando el país. A ver, yo, más allá del tema de la seguridad ciudadana, yo creo que en general
ya esto no es la Constitución, es el proceso que viene después, ¿no? Por eso es muy importante que la Constitución quede bien resuelta. Si efectivamente se consigue que las definiciones sean de un avance sustantivo en materia de descentralización, el proceso de implementación de eso, a mi modo de ver, tiene que ser gradual, ¿eh? Porque hemos visto experiencias donde no lo es y el riesgo de desajuste es importante en términos de, sobre todo porque hay mucha resistencia en muchos actores, hay capacidades que generar. Entonces, ¿por qué digo esto de gradual vinculado a la pregunta? Porque no sería un ámbito de transferencia de competencias en el que pensaría en un primer ciclo, digamos. Lo que no quiere decir que probablemente más adelante hay varios países que combinan gobiernos nacionales, o sea, policías nacionales con organismos, policías autonómicas como en España, y otros con atribuciones distintas, pero que son perfectamente convivibles, digamos. Y lo planteo fundamentalmente desde el punto de vista de, a mi modo de ver, dos principios: gradualidad, como decía recién, pero algo probablemente más importante, que es la claridad en las atribuciones de una y otra policía, si es que se llegase en algún momento a una cuestión por el estilo, pero sobre todo, si es que no se llega, digamos, y mantenemos el modelo que hoy día tenemos, donde los temas de seguridad ciudadana, control del orden público, etcétera, son atribución exclusiva del nivel central del Estado, digamos, y a quien ellos deleguen, atribuciones claras entre niveles de gobierno, ¿ah? Para evitar, ciertamente yo comparto que hay un juego político importante, pero cuestiones que pasan hoy día, como que en un territorio hay problemas de orden público, etcétera, y pareciera ser que es un problema de responsabilidad de las autoridades locales, cuando en realidad las autoridades locales no tienen ninguna atribución sobre ese tema. Entonces, en el fondo, pongo el ejemplo de seguridad ciudadana porque Rodolfo hizo la pregunta, pero esto aplica para distintos temas que me parece que es importante en términos de definir como progresividad y claridad en las atribuciones en mucho mayor medida de la que hoy día tenemos. Hoy día nuestros gobiernos locales tienen competencias compartidas prácticamente en todos los ámbitos del desarrollo, y sabemos que no es cierto que estén en condiciones de ejercer esas competencias porque no tienen atribuciones, no tienen recursos. Entonces muchas veces se los responsabiliza, digamos, de cuestiones sobre las que no tienen o directamente atribuciones o recursos suficientes para. Entonces, me parece que eso es importante. Yo no me negaría como en principio, por definición, a mantener este tema a nivel central para siempre. Ciertamente en una parte importante sí, pero me parece que hay como algunos preceptos importantes que tener en cuenta antes de una decisión de esa naturaleza, ¿eh? Porque además están los temas de equidad a los que hacemos referencia, en términos de poder tener equivalencias de calidad, de disciplina, de transparencia, entre gobiernos locales o regionales probablemente, que tienen capacidades diferenciadas. La pregunta de Gustavo Rayos sobre el FNDR y el Fondo Común, que en realidad la voy a interpretar porque solo decía eso en el comentario, para señalar que desde mi perspectiva, cuando hacía referencia a la idea de autonomía política, pero también financiera, yo creo que un modelo de Estado regional como el propuesto tiene que tener ingresos propios, ¿eh? Tiene que tener ingresos propios, y por lo tanto, creo que el FNDR tiene que seguir existiendo desde la perspectiva como equivalente al fondo común, en el sentido de un fondo de compensación de ingresos que, en la medida en que sean propios, con mayor razón van a dar cuenta de diferencias importantes en términos de capacidad de generación de ingresos. Pero me parece que hay algunos principios bien fundamentales para defender la necesidad de ingresos propios, además de la autonomía financiera. Este punto que yo hacía insistentemente sobre la vinculación entre el proceso de descentralización y el proceso de desarrollo territorial o el modelo de desarrollo. Entonces, en la perspectiva de ingresos propios vinculados a temas de externalidades ambientales, externalidades de acciones de empresas sobre determinados territorios, regalías y otros, digamos, pero que ciertamente tienen que ver con dotar de más autonomía y capacidad de acción y de gestión a los gobiernos, pero también con una valoración distinta del modelo finalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo comparto el comentario y la crítica que hacía Esteban, en el sentido de no entender la descentralización exclusivamente como un tema de eficiencia. Creo que ciertamente es un tema político, pero debiese ser, y creo que esa es la oportunidad que nos ofrece la propuesta del momento constituyente, debiese ser también un tema de modelo de desarrollo. Y eso implica, y probablemente va a implicar, cambios profundos. Entonces, cuando Juan Carlos Correa nos hace referencia a la situación actual sobre el ordenamiento territorial, yo comparto, efectivamente es un tema que hoy día está detenido,
salió el reglamento hace poquito, pero bueno, efectivamente no hay plan nacional de ordenamiento territorial, hemos perdido todos estos años desde que se aprobó la ley en términos de poder avanzar en este proceso, y yo creo que eso es así porque da cuenta justamente de que mi hipótesis, digamos, porque Chile sigue siendo una hipótesis porque no tenemos instrumentos normativos de ordenamiento territorial a nivel local, que mi hipótesis es correcta en el sentido del cambio que puede generar en términos de oportunidades de desarrollo y definiciones sobre la acción de lo público y de lo privado sobre el territorio importante. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar como fuera de la caja, en el sentido de una nueva constitución, ¿no? Que nos permite no jugar sobre la misma lógica en que veníamos pensando en estos instrumentos, sino que diseñar un contenedor y un espacio constitucional diferente que ponga en el centro de esas definiciones estos temas del plan, la planificación y el ordenamiento. Y finalmente, Jorge Cisternas preguntaba sobre los temas de participación ciudadana a nivel regional. Yo iría por la misma línea, en el sentido de una fuerte vinculación. Ciertamente habrá que definir la forma, digamos, y me imagino yo que también en términos constitucionales debiesen haber regulaciones mucho más importantes de las que hoy día tenemos en términos de los espacios y la regulación en materia de participación, que también aplicarían al gobierno regional en la perspectiva de estos instrumentos a los que hacíamos referencia de ordenamiento y otros, que hoy día los hechos existen, digamos, pero que debiesen existir de alguna manera notoriamente más articulada con la toma de decisiones públicas y por lo tanto, no sé si es vinculante la palabra correcta y los expertos en participación lo saben con mejor claridad, pero en el fondo que incida efectivamente sobre las decisiones. Cierro con un solo comentario sobre el tema regional local, que yo efectivamente me parece también que es una discusión importante que hay que dar, ¿no? En el sentido de un modelo de Estado descentralizado que piense de mejor forma, que yo creo que es una discusión que siempre hemos soslayado, digamos, ¿no? No siempre, pero habitualmente soslayamos, en términos de, porque hay diferencias también de opinión, entonces probablemente por eso, de cuál debiese ser el rol adecuado de los gobiernos regionales y cuál el de los gobiernos locales. A mi modo de ver, pero ciertamente esta es una opinión entre muchas, los gobiernos locales debiesen ser fortalecidos cada vez más en términos de su rol, probablemente en perspectiva del rol que planteaba Raúl en términos de gestión, de cercanía a la toma de decisiones y por lo tanto de entrega de servicios públicos de una manera más cercana, eficiente, transparente, etc. Pero el espacio regional, a mi modo de ver, tiene un rol súper distinto que ese, ¿no? Y no tiene que ver con mejorar la eficiencia de la gestión, sino que tiene que ver con proyectos territoriales de desarrollo que reconozcan identidades, en el futuro plurinacionalidades, pero al menos identidades y apuestas, identidades que además son no solo culturales, son económicas, son políticas, son geográficas, y que no se resuelven en la escala local, no se resuelven a ese nivel de gobierno, pero que sí, en el fondo son distintas de un macro país que ciertamente tiene identidades diferentes y que requieren, por lo tanto, estrategias. Yo diría que en los hechos eso se traduce en estrategias de desarrollo económico distintas, pero también, como en general, de políticas de desarrollo diferentes que van a requerir una cantidad de atribuciones que hoy día los gobiernos regionales no tienen para impulsar estas distintas miradas. Vale. Raúl, para terminar. Sí, voy a partir al revés, voy a partir por el último comentario, el énfasis en lo local. No, el énfasis en lo local se debe única y exclusivamente a que me dijeron que otro de los expositores iba a hacer énfasis en lo regional, en los niveles intermedios. Por eso yo remarqué el énfasis a nivel local, no es que prescinda de los niveles intermedios, es evidente que los niveles locales son insuficientes, hay una tarea de coordinación que escapa absolutamente de los niveles locales. Entonces, ahí no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Enseguida, respecto de que la descentralización no es solo un problema de eficiencia, totalmente de acuerdo. Una de las críticas que yo he hecho desde hace mucho tiempo es que en nuestro país las explicaciones a los problemas, las soluciones a los problemas, se decía que, básicamente se basaban en la eficiencia, que había que ser eficiente, que había que tener una solución económica al problema. Error, a mi juicio.
la vida es mucho más compleja, los problemas son mucho más profundos que tratar de explicarlo desde un punto de vista económico. Es un problema que yo encuentro grave que ocurre en nuestro país, y de hecho en la Convención Constitucional, a quienes yo he ido a pedir colaboración y que en definitiva van a apoyar a un sector importante de mi equipo, son a centros de estudio o institutos que no se van por la línea económica, sino que donde la importancia de la filosofía, la sociología y otros elementos es tanto o más relevante que la económica. ¿Eh? No les voy a hacer propaganda por acá, pero creo ahí que indudablemente no se puede explicar la descentralización por un tema de eficiencia. A lo mejor las palabras se pueden haber desprendido, pero nadie más enemigo que yo que tratar de explicar los problemas de Chile en base a razones económicas o de eficiencia. Le doy un dato. Dentro de los 155 convencionales hay un solo economista. Pero eso no es casualidad. Yo creo que eso revela también que las explicaciones económicas para el electorado son completamente insuficientes. Y ese único economista, con el que yo tengo muy buena relación, fue elegido no por los votos, sino que, o sea, por votos, pero de manera indirecta, porque él rebalsó otro y a su vez hubo que aplicar equidad de género. O sea, fue un doble, una carambola. Por eso que, no, eficiencia, cuidado, no es el único problema. Hace unos años se intentó, voy a tratar de ser muy breve en esto, de implementar una serie de medidas que llamaron de impulso a la competitividad. Eran como 50. Yo tuve una pelea muy fuerte con el ejecutivo del intendente regional, pero me puse en lugar de los gremios. Y le explicaba en ese momento al ministro de turno que toda la cadena de producción era como tenía una serie de eslabones. Y el asunto no era tan simple como sacar todos los eslabones, y tener productor, y distribuidor y consumidor. O sea, productor, distribuidor, consumidor. Que es imposible que en la vida, le explicaba a este ministro, y al final esas tres medidas quedaron sin efecto. Tienen que haber agentes de carga, los agentes de aduana son indispensables y hay muchas labores intermedias que no es bueno que estén concentradas en una sola mano. Relacionando con la eficiencia. Y el espíritu de cambiar las cosas, para finalizar, claro, no es de hace 30 años, es de 200 años, diría yo, por lo menos, en la convención. Pero creo que eso más bien respondió a un entusiasmo inicial. Poco a poco el debate se va a ir centrando en lo que es la Constitución propiamente tal. Nosotros tenemos, o sea, el fondo de la Constitución, nosotros tenemos más de 200 años, o sea, tenemos 200 años de historia constitucional, hemos tenido varias constituciones, por lo tanto creo yo que aquí no se trata de cambiar todo, eso sería absurdo. Chile ha tenido problemas, indudablemente, problemas profundos, yo lo asocio mucho también, algo se dijo en las exposiciones anteriores, a un crecimiento al que le faltó fiscalización, le faltó control, pero en ningún caso se trata de cambiarlo todo, se trata de mejorar lo que hay. Por lo menos esa es mi perspectiva y yo creo que esa va a ser la perspectiva de la gran mayoría en la medida que se vaya avanzando en las cuestiones sustantivas de la Constitución. Esa sería mi... Vale. Y a la amiga de Quilpué le mandé, le puse el correo electrónico para que me escribiera. Súper. Gracias a nuestros tres panelistas, gracias a quienes nos acompañaron hasta el final. Esta grabación va a estar disponible a partir, me imagino, de mañana, el jueves, y también nosotros vamos a seguir invitando a los próximos seminarios del SET. En septiembre también vamos a tener discusiones sobre la convención, la nueva constitución, así que feliz de seguir en esta conversación. Que tengan una buena tarde, que les vaya bien. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Gracias a la CAS Chao, también. muchas gracias. Chao, chao.